Ser Podcast. Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. Hijastro. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, o si han detenido a la madre. Le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla. Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? Que vais a dejar a una familia en la calle. Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Desde el límite no es tan fácil cuidarte. Si nos falta el calor, ¿quién abrigará este viaje? Estamos con Juan Diego Boto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir al cine en la Ser. Te hemos seguido por Venecia, por San Sebastián. Ahora por fin la película va a llegar a los cines. No sé si es el momento ya crucial del todo. Ya no hay marcha atrás para nada. Ya no hay marcha atrás para nada. Pero realmente esa sensación la tuve cuando cierres el montaje de la película y dices, bueno, ya está. Hasta entonces todo es una patada a seguir. Dices... escribes el guión y dices, bueno, esto luego cuando lo ruedas dices, bueno, esto luego cuando lo monte, cuando empiezas a montar dices, bueno, esto le ponemos la música y ya llega un momento que dices, bueno, esto es lo que es, ya está, para bien o para mal. Y ahora solo nos queda, bueno, que lo vea la gente, que es finalmente el momento que estábamos esperando, lo que más ganas tenemos, que lo vea el público. Decía Penélope Cruz en Venecia que el cine no cambia la historia, pero que si puede abrir un debate o poner el foco sobre ciertas realidades, pues que ella le hacía mucho más feliz esta historia. ¿Es algo que como autor, como creador, tienes en mente antes de iniciar un proyecto? A priori no, la verdad, a priori no. O sea, yo empiezo a escribir sin pensar mucho y escribo sobre lo que me gusta. En este caso, Olga Rodríguez y yo nos encontramos esta historia y nos interesaba porque pensábamos que cinematográficamente era interesante. Después, bueno, si además del valor, digamos, artístico que pueda tener, puede contribuir a generar un debate, puede arrojar luz a una realidad que acontece todos los días y que no solemos mirar ya, pensamos que es una cosa del pasado, como es el tema de los desahucios, pues mejor todavía, pero sería un extra, ¿no? Pero no es, digamos que no es el punto de partida de voy a ver si contribuyo a generar un debate sobre esto. No. Pero es verdad que sobre los desahucios hay poco cine, se han hecho pocas películas o pocas series, a lo mejor aparece de vez en cuando, pero que hablen realmente de lo que es el drama íntimo de una persona que se enfrenta a una situación así, ¿no? Sí, yo he visto dos, he visto Techo y Comida y... no recuerdo el título de este musical. Sí, la de Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz, sí. ¿No hay tanto pan? ¿Puede ser? Puede no, ser. O Sí, esa como era la canción. Como sí. la canción, sí. Llama la atención porque es uno de los... es una de las realidades que ha definido nuestra actualidad en la última década. En realidad desde mucho antes, pero fundamentalmente en la última década. Hubo momentos en nuestro país que se producían 200, 300 y hasta 500 desahucios al día. Hoy en día se producen cerca de 100 desahucios al día, que no es poca cosa, es una barbaridad. Y sorprende que miremos tampoco algo que es tan... Porque ya no es solamente los desahucios es una parte de ello, sino una situación de extrema vulnerabilidad de un inmenso sector de la población o de una pobreza cronificada en un inmenso sector de nuestra población, que me da la sensación de que a veces nuestro cine, que por lo demás creo que tenemos un cine que a mí me hace sentir muy orgulloso de formar parte de él, pero creo que hay ciertas cosas que a veces miramos poco. Y la película está planteada con tres historias de tres mujeres que sufren las consecuencias de los recortes, de la crisis, que se enfrentan a un desahucio. ¿Por qué el punto de vista femenino? Porque nos lo encontramos, porque una de las cosas que fuimos viendo según íbamos conociendo a las personas que están en asambleas de vivienda, que defienden su casa, que están yendo a bancos de alimentos, es que son fundamentalmente mujeres.
de hecho todos los personajes femeninos que aparecen en la película son madres y todos los personajes que cuidan digamos, del fuego del afecto, que cuidan de la esencia, de lo esencial, son mujeres. Y luego está el personaje de Tosar, que es un personaje esencialmente bueno, es un gran tipo que se sacrifica y sacrifica toda su vida por ayudar a los demás, pero incluso él también tiene esa parte donde todo eso es a costa de alguien que aguanta, esa pareja que aguanta en su casa, es a costa de sacrificar el afecto, termina así. Y nos encontramos esa realidad donde por un lado había un montón de hombres que tenían toda su identidad vinculada al hecho de proveer, al hecho de que yo soy el que mete el dinero en casa. Una vez que eso desaparece, muchos entraban en un proceso de como si perdieran pie, como que empezaban a no saber quiénes eran, y las mujeres se veían que eran las que hablaban con el abogado, iban a las asambleas, iban a manifestaciones, luchaban contra el banco, cuidaban a los hijos, cuidaban además de un marido que estaba enfadado, enrabietado, y que cuanto más veía que la mujer más se empoderaba, más incómodo se sentía, ¿no? O hijos que fueron avalados por sus madres y que la culpa les acosaba tanto que no sabían ni cómo hablar con sus madres, ¿no? Pues ese mundo femenino de cuidar, de proteger, de salvaguardar, es que me emociona recordarlo. Me emociona recordarlo porque detrás de cada anécdota hay una persona real que hemos conocido que lo ha vivido. Y queríamos hacer un homenaje a esas gentes que nos abrieron sus puertas y sus corazones. Y la verdad es que es un homenaje fantástico porque los tres personajes femeninos son maravillosos. Y hablabas de Tosar y él insistía en Venecia en que era un hombre bueno, el que ha hecho a tantos villanos, ¿no?, en el cine español. Pero es verdad que, y en esto también es una cosa nueva, no sé si nueva, pero que no estábamos muy acostumbrados a ver en el cine. No sé si el cine está invadido de un cinismo que el personaje de Luis Tosar no tiene, y que quizá para enfrentar los retos que vienen este otoño, lleno de muchos desafíos económicos y sociales, no sé si necesitamos personajes como el de Tosar donde mirarnos. No sé si los necesitamos, pero son también una realidad. Nos vamos acostumbrando a que se va arrinconando un cierto tipo de lenguaje o de narrativa o de personajes porque no quedan bien, porque siempre nos va a gustar un canalla, siempre nos va a gustar un cínico, siempre nos va a gustar... Pero la realidad es que los canallas no construyen sociedad, los cínicos no construyen sociedad, no construyen comunidad, y hay gente que es como el personaje de Tosar. El personaje de Tosar, el personaje de Rafa, está inspirado en gente real que hemos conocido que es así, que es gente esencialmente buena, con sus miserias, con sus conflictos, pero que es gente que todos los días podrían estar ganando 5.000 euros en un bufete privado y están ganando cerca de 1.000, 1.200, porque la gente que defienden las defienden frente a grandes corporaciones o fondos buitres. Esas personas están ahí creando comunidad todos los días, sosteniendo de alguna manera el mundo, porque cuando falla todo, cuando fallan los servicios sociales, cuando fallan las redes asistenciales, lo que queda es la gente ayudándose entre ellos. Y eso es un poco ese mundo de mujeres y hombres que se sostienen y que sostienen sus mundos, el que de alguna manera hemos querido retratar. Pero sí es verdad que a veces me fatiga esta cosa de que solo nos gusta el cine negro, de que solo nos gustan los personajes villanos, solo nos gustan los personajes cínicos, porque hay otra gente que también está ahí. Y es muy interesante la relación justo del personaje de Luis Tosar con su hijastro, porque este chaval joven parece o casi viene a representar a la sociedad, ¿no? Lo cómodo que es mirar para el otro lado, pero cuando al final miras, como dice en la película, tienes que arrimar el hombro. Esa idea estaba ahí. Sí, esa idea sí, es tal cual has descrito un poco, es la mirada del espectador que piensa que conoce una realidad, que piensa que tiene, pues los prejuicios que pueda tener con respecto al personaje de Rafa o con respecto a la realidad que él aborda cotidianamente, y poco a poco va descubriendo, que a lo mejor hay más en eso de lo que él pensaba, ¿no? Y también porque, eso está ahí y cumple esa función, y cumple también la función evidente. En la película hablamos del afecto todo el rato. Hablamos de madres e hijos, de parejas y padres e hijos. Y
Y bueno, cómo el afecto de estos dos cambia si se toman el tiempo de estar juntos, si se toman el tiempo de cuidarse, de mirarse, de explicarse las cosas, también era algo que nos interesaba explorar. Y hay una escena, hablando de afectos, y que es el escenón, que es la discusión entre tu personaje y el de Penélope Cruz, ¿no? Que es una de las escenas interpretativas. O sea, hay una cosa que luego hablaremos de los actores, es que todos los actores están bien en esta película. Muy bien. Es impresionante. Pero claro, esa escena es que pone los pelos de punta, ¿no? Es una discusión de pareja tremenda donde subyacen muchas cosas. No sé cómo ha sido escribir y protagonizar esa escena, que decía Bardem, es casi como un microteatro. Es muy fan de esa secuencia, Javier. Eso fue lo primero que escribimos, esa secuencia fue lo primero que escribimos. Todo el guión empezó ahí. Porque sintetizaba un poco eso de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es esa relación entre hombres que antes se sentían muy cómodos porque ellos eran los que sostenían la familia, y de repente en esta nueva situación están cargados de reproches, no saben cómo adaptarse. Bueno, pues la realidad ha cambiado y son las mujeres las que están tirando para... Es su mujer, en este caso, la que está tirando para adelante, ¿no? La dificultad residía en que es una secuencia muy larga, muy intensa, y que yo tenía claro desde el principio que iba a ser un plano secuencia. Fuimos postergando un poco, dijimos, bueno, esto lo vamos a rodar al final, la secuencia 85 vamos a dejarla para el final. Pero yo un día que había que rodarla. Hicimos 11 tomas y la 11ª es la que está montada. Fue muy bonito de rodar, la verdad, muy bonito de rodar. Además, teníamos que esperar porque yo me destrocé el pie unos días antes de empezar a rodar. Ah, muy bien. Me rompí los ligamentos, estuve con una bota, no podía pisar, estuve en silla de ruedas unos días. Empecé a dirigir en una silla de ruedas. Y entonces no podíamos rodar esta secuencia hasta el final, que yo pudiera apoyar el pie. Y como director debutante, ¿cómo fue el diseño de la puesta en escena? ¿Tenías líneas rojas? Porque sabes que este tipo, pues, un drama social de esta intensidad, que como estás contando, tiene toda esa parte de crueldad, pero también de los afectos, del amor que desprende esas relaciones familiares. ¿Cómo diseñaste? Porque ya sabes que en este tipo de historias muchas veces puedes romantizar algo, puedes idealizar algo. ¿Cuáles eran tus líneas rojas como director debutante? Bueno, lo que guió nuestro trabajo en todos los aspectos, tanto para el trabajo con los actores como con el equipo técnico, era la veracidad. O sea, desde el principio teníamos claro que queríamos que todo transpirara realismo y fuera muy verosímil. Eso guió nuestro trabajo con la dirección de arte de Clara Notari, que ha hecho un trabajo estupendo porque además es enormemente invisible. Todo el rato da la sensación, o por lo menos esa era la búsqueda, de que estamos en sitios que eran así cuando llegamos, ¿no? Que la casa estaba así cuando llegamos, que todo es tal cual lo encontramos. Y eso guió nuestro trabajo con Arnau Valls, con el director de fotografía. Por eso tomamos la decisión de que fuera todo cámara en mano. La idea era, incluso la decisión del grano, que fue una decisión complicada, porque paradójicamente el cine nos transmite más verosimilitud que el vídeo, cuando en realidad el vídeo es mucho más cercano a la realidad, pero estamos acostumbrados a que algo realista todavía tiene ese grano, tiene esa sensación de cine, ¿no? Tomamos la decisión de que la cámara fuera casi como si estuviéramos en un documental de National Geographic, ¿no? La idea era, nosotros estamos espiando una realidad como si entráramos en las situaciones un minuto tarde, ¿no? Como si pilláramos a unos personajes que estamos espiando, y esa fue la decisión de estilo que tomamos desde el principio y nos mantuvimos muy fieles a ella, ¿no? Queríamos que todo estuviera transmitiendo mucha verosimilitud. También por eso incorporamos a afectados y afectadas reales, y tenemos esa secuencia de la asamblea, donde son pues las personas que nos contaron sus historias las que están ahí, ¿no? Y nos hizo mucha ilusión rodar eso, y me hace mucha ilusión que estén ahí, que se puedan ver, ¿no? Y antes decíamos que todos los actores están bien, es verdad. Tú eres actor, es la primera vez que diriges una película. Claro, o ha salido el hijo de profesora que llevas dentro, o como ha sido también, pues vale, dirigir a Penélope Cruz quizá, o a Tosar, ¿no? Vienen muy de casa, pero claro, ¿no? Que todos estén bien, que todos estén en la misma línea. ¿Cómo ha sido esta parte del trabajo?
Bueno, esa parte fue muy bonita. Quizás también era el lugar donde yo me sentía más cómodo, ¿no? Más o menos sé cómo hablar a los compañeros porque entiendo el trabajo, entiendo el oficio y sé cómo me he sentido a gusto con directores que nos han tratado de una u otra manera, ¿no? Yo creo que los actores y actrices son creadores, son parte que aporta artísticamente y creo que hay que tratarlos como tal. Entonces confiar mucho en que tienen mucho que aportar, que si les das el material como para conocer la historia que tienen entre manos van a aportar mucho, con lo cual mi trabajo fue darles mucho material. Lo primero que hicimos una asamblea con un montón de afectados y afectadas, que estaban ahí todos los actores, todas las actrices, también estaba el director de fotografía, la directora de arte, el ayudante de dirección, el jefe de producción. Hicimos una ronda donde cada uno fuera contando su caso. Al final de la ronda estaba todo el mundo llorando y a partir de ahí empezamos a trabajar y todo fue mucho más fácil, porque ya conocían, con Luis Tosar estuvimos mucho tiempo hablando con varios abogados que habían sido fuente de inspiración, lo mismo hicimos con Penélope, con varias afectadas que habían sido fuente de inspiración para su personaje, y lo mismo hicimos con todos y cada uno de los actores, ¿no? Darles gente que pudiera ser referente para su personaje y después dejarlos hacer, darles mucha cancha. Por ejemplo, con Adelfa tiene una secuencia preciosa, Adelfa Calvo, al final de la película, que tiene una especie de monólogo muy, muy bonito. Lo rodamos varias veces, estaba bien desde la primera toma, y la última toma le dije, ahora no digas el texto, dilo con tus palabras, improvísalo un poco. Y esa fue la que está montada. Fíjate. ¿Y has buscado referentes para hacer la película? Bueno, al final todos estamos contaminados, ¿no? Por lo que vemos, por lo que leemos, pero no sé si Ken Loach o algún referente o te has puesto en blanco. Sí, Ken Loach es el evidente, además el que cita claro. A todo el mundo, ¿no? Pero sus referentes son... No los piensas. Hay uno que es muy evidente para mí y que no tiene nada que ver con el cine social, que es Ron Howard. Hay ya desde la escritura del guión hay una película que se llama The Paper, que no me acuerdo cómo se llama en castellano, con Glenn Close y Michael Keaton, que jamás dirías que un cine social puede estar inspirado en Ron Howard, pero el pulso, el tempo, el ritmo, la angustia, el hecho de que todo suceda en un día, bueno, pues a mí es una película que he visto un montón de veces y que pero también evidentemente pues el gusto por los hermanos Dardenne pues está ahí, es evidente en la forma de perseguir a los personajes y, como decían en Cannes, estos directores de nucas. Es evidente que Ken Loach, por lo que tiene de mirar a ras de suelo, ¿no? Porque Ken Loach como director es un director muy clásico, es un director de poco traveling, de planos quietos, de cámara fija, incluso pocos primeros planos. Es un director muy fordiano, ¿no? Es muy clásico. Nosotros tenemos una cámara mucho más inquieta, más nerviosa, más documental. Pero sí, evidentemente, en su forma de retratar, en su mirada, en el gusto de su mirada, en la humanidad que transmiten todos sus personajes, sí. Pero los referentes están ahí para volverse locos con ellos, ¿no? Quiero decir que los tienes porque te gustan. No creo que pueda parecerme a ninguno de ellos, pero todos ellos me inspiran. Pues Juan Diego Botto, muchísimas gracias y que vaya muy bien el estreno de la película. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con vosotros. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.